Buenos días. En la clase sincrónica que les preparamos para hoy, la idea es que veamos en detalle cómo descargar el ejemplo de ABM en donde hemos intentado respetar todo lo que es el diseño, el patrón MVC, modelo vista controlador, que es al cual nos vamos a abocar, al cual le vamos a dar mayor importancia para el diseño del trabajo final que deben entregar. En este ejemplo, el cual ya prácticamente está terminado, quedarán algunos detalles para agregar, pero pueden ser meramente visuales o detalles donde prácticamente no van a tener mayor importancia a lo que está propuesto el día de hoy. Por lo que vamos a ver bien en detalle cómo descargar el ejemplo, cómo instalarlo, en este caso en Eclipse. Ustedes, por supuesto, pueden utilizarlo en algún otro entorno de desarrollo si se sienten más cómodos. Vamos a instalar la base de datos. En mi caso, lo voy a mostrar en MySQL, en cómo ejecutarlo, cómo instalarlo desde un archivito SQL para la creación, la generación de las tablas. La base de datos la vamos a armar manualmente, pero la tabla la vamos a importar y esto tener mayor cuidado, por supuesto, y trabajarlo como ustedes lo hayan estado trabajando todo este tiempo en bases de datos. Y en mi caso lo voy a hacer desde PHP por una cuestión de simpleza, pero ustedes, por supuesto, utilicen el entorno con el que trabajen en bases de datos. Por lo que vamos a hacer ahora, entonces, es simplemente descargar. Vamos a descargar desde el campus el archivito donde tengamos ABM Socios, nueva versión clase 14 de julio. Vamos a ubicarnos donde lo hayamos descargado. Vamos a descomprimirlo. Ya al día de hoy entiendo que todos tenemos el WinZip instalado o cualquier software necesario para poder descomprimir nuestro trabajo. Así que vamos a ir directamente, yo le voy a dar, por ejemplo, un nombre. Socios download, ¿sí? Como para poder encontrarlo rápido. Socios download. Aquí están entonces mis archivos descargados, donde vamos a poder ver el SQL, con el que vamos a utilizar justamente para crear la base de datos. Este socios.txt es un agregado que se le hizo justamente al código para poder trabajar no solamente con una base de datos, sino también poder guardar los datos, los valores con los que vayamos trabajando en un archivo. Bien, vamos a ver entonces cómo guardar desde la base de datos, desde la tabla, todo lo aprendido en la materia base de datos. Vamos a ir tomando todos los valores que ingresemos desde la parte visual, no solamente a una base de datos, sino que vamos a ver también cómo volcarlos en un archivo. Todos los demás son los archivos que hemos trabajado en clases. Si vamos a notar ciertas modificaciones en alguno y justamente el agregado de, en este caso, es Socios Model Files, bien, que desde el modelo justamente trabaja desde el código todo lo necesario para poder direccionar, guardar los datos en vez de en la base de datos en un archivo, en socios.txt. Bien, una vez descargados, entonces todos nuestros archivos ya los tenemos en una carpetita bien ubicados. Vamos a ir al Eclipse, vamos a crear un proyecto nuevo, ¿sí? En mi caso voy a hacer clic con el botón derecho arriba del Project Explorer, New Project, y vamos a buscar PyDev Project. Le vamos a dar un nombre, ABM clase 14.
En mi caso voy a abrir con la perspectiva Python, para que se me haga más simple. Vamos a buscar donde está creado nuestro proyecto. Voy a cerrar todos los demás proyectos. Voy a tener Shift seleccionado, voy a seleccionar el último, vamos a tener todos seleccionados, clic con el botón derecho y los voy a cerrar para que no me genere mayores complicaciones. Voy a cerrar este también. Tenemos todos cerrados menos el proyecto con el que vamos a trabajar. Bueno, voy a hacer doble clic para entrar. Vemos que esta solamente tenemos lo que son las librerías y la estructura del proyecto. Voy a buscar entonces mis archivos y simplemente los voy a copiar. Prestamos atención que lo ubiquemos dentro del proyecto que acabamos de crear. Eso es todo. Bien, ya con esto estaríamos en condiciones de ejecutar y trabajar con nuestro proyecto. Por supuesto, siempre y cuando tengamos ya tengamos armada la estructura de la base de datos. Yo borré todo, la idea es hacerlo de cero. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es crear la base de datos y la tabla necesaria para poder sincronizar con nuestro código fuente y poder interactuar entre ellas, ¿sí? Poder ejecutar la aplicación y que todos los datos que ingresemos, ya sea desde el aspecto visual, desde las ventanas o desde la consola, sean insertados en dicha tabla. Para esto vamos a buscar nuestro archivo abmsocios.sql y vamos a simplemente ejecutar, insertar, copiar y pegar en el entorno visual que ustedes hayan trabajado en la materia base de datos. Bien, yo lo voy a hacer desde PHPMyAdmin por una cuestión de simpleza, pero bueno, ustedes por supuesto lo van a hacer desde las herramientas que hayan trabajado en la materia base de datos. En mi caso, entonces, lo que voy a hacer es crear una base de datos nueva. Le voy a dar de nombre, esto sí es muy importante que todos tengamos el mismo nombre, ABM Socios. Vamos a crear la base de datos y en dicha base de datos vamos a crear la tabla, vamos a ejecutar el SQL que les proporcionamos para crear la tabla de socios, ¿sí? Diferenciar lo que acabamos de crear recién es la base de datos de nombre ABM Socios y dentro de la base de datos vamos a crear una tabla socios. Para esto simplemente voy a ejecutar la consulta del SQL que se va a encargar de crear dicha tabla. Lo voy a ejecutar y si todo funciona de manera correcta, vamos a disponer ahora entonces de una tabla de nombres socios con la siguiente estructura. Muy importante tener en cuenta que en el diseño de la tabla, ID socio debe ser clave primaria y autoincremental. Esto, por supuesto, lo van a modificar también dependiendo de la herramienta que estén utilizando en bases de datos, pero es importantísimo que cambien estas propiedades de ID socio para el correcto funcionamiento en la inserción de datos principalmente. En mi caso le voy a indicar que quiero que sea clave primaria. Bien, vemos que me muestra que es ahora primaria y le voy a cambiar las propiedades para que sea autoincremental. Voy a guardar los cambios y no solamente hemos importado la tabla con el SQL y lo hemos ejecutado directamente, sino que también hemos modificado ID socio para que sea una clave primaria y que sea autoincremental. Si no hacen estas modificaciones,
no va a funcionar el sistema de manera correcta. Una vez que ya tenemos creada nuestra base de datos, nuestra tabla, y hemos descargado todos los archivos y los tenemos ya funcionales en un proyecto Python, en este caso en Eclipse, ya estaríamos en condiciones de utilizar nuestro sistema, nuestra aplicación. Detalle muy importante a tener en cuenta antes de comenzar a utilizarla es que tengamos configurada todos los valores de conexión con la base de datos para no tener ningún tipo de error o excepción en tiempo de ejecución. Para esto vamos a ir a Model y vamos a configurar los valores de la conexión justamente con los valores que tengamos nosotros localmente. Como nosotros estamos justamente trabajando con una base de datos local que tenemos instalada en nuestra computadora, en el momento de dicha instalación, cuando hemos instalado el MySQL, le hemos dado estos valores de configuración, los cuales vamos a tener que respetar justamente desde la conexión con el código fuente. Cuando hagamos la conexión con un servidor, bueno, tendremos que nuevamente modificar el usuario, el password o el host para que nos podamos conectar a esa base de datos que podemos tener online en un servidor por fuera de de la instalación que tengamos nosotros en nuestra casa de manera local. Entonces vamos a cambiar dichos valores. En mi caso no tengo password. ¿Sí? Esto, por favor, mucho cuidado y tener en cuenta que los valores que ustedes le den van a ser los referentes a los que ustedes tengan en sus computadoras, en su motor de base de datos, los datos que ustedes hayan ingresado cuando instalaron el MySQL. Y, por supuesto, mayor cuidado con el nombre que tenga la base de datos. Aconsejo puntualmente para este ejemplo, borrar si tienen alguna base de datos antigua, bien, borrar, dejar todo limpio, todo de cero e instalar todo de nuevo. Tanto el proyecto con los archivos como vimos previamente, como la creación de la base de datos ABM Socios con su tabla Socios. ¿Sí? Cosa de tener todo limpio, todo de cero y comenzar este proyecto que le estamos dando bien desde un principio. Entonces, una vez que le hemos dado los valores, la configuración correcta, todo tendría que funcionar sin mayor inconveniente. Vamos a probar esto. Antes que nada lo voy a guardar. Bien, le he dado el usuario, root en mi caso, password vacío en mi caso y el nombre de la base de datos que, como la hemos creado, el nombre es abm-socios. Host, en este caso es el localhost porque estamos usando nuestra compu local, ¿sí? Nuestra computadora física es la que tiene la base de datos, tanto el motor como la base de datos como las tablas. Vamos a guardar todo y si todo está correcto, si estos valores son los correctos, tendría que funcionar. Vamos a ir a Socios View Windows, que va a ser justamente la vista con la que va a trabajar en la parte visual, donde están todas las ventanitas y vamos a interactuar entre ellas. Una vez que estamos en Socios View Windows, vamos a ejecutar. Y si todo funcionó de manera correcta, al menos hasta el momento, vamos a poder ver una pantallita, una ventanita, justamente con todos los datos para poder comenzar a ingresar datos. Bien, ya tenemos nuestro sistema, nuestra base de datos, todo bien armadito para comenzar a utilizarlo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ingresar datos y vamos a ver cómo dichos datos se insertan en nuestra base de datos. Vamos a ir a
socios, view, window, y lo vamos a ejecutar. Bien, esta va a ser entonces va a ser el módulo principal encargado de la ejecución de nuestra aplicación. Vamos a hacer clic en play y vamos a agregar nuestro primer socio. Bien, lo voy a agregar yo, apellido, nombre, y vamos a poner un DNI. Vamos a poner como grupo familiar, somos 4, y voy a dar de alta a mis dos peques y vamos a guardar. Bueno, eso se va un ID 1, fue guardado exitosamente. Vemos también que nos muestra por consola que todo ha funcionado de manera correcta. Vamos a ver si esto realmente es así. Vamos a ir a nuestra tabla socios y vemos, ¿sí?, que está el ID socio 1, mi nombre, mi apellido, el DNI, el grupo familiar y la cantidad menores de 18 años. Bueno, vamos a agregar otro, un socio nuevo. Vamos a hacer clic en socio, otro socio, DNI, vamos a poner cualquier número. No vamos a poner ni grupo familiar ni menores de 18 años. Vamos a agregar este socio nuevo, vamos a dar OK y vamos a ir nuevamente a la tabla para verificar que el nuevo socio ha sido ingresado. Entonces, vemos que nuestro sistema funciona al menos en lo que es el agregado de datos, el agregado de socios de manera correcta. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el entorno visual, entonces, con todo lo necesario para poder debuguear, para poder poner estos puntos de interrupción y poder dejar en este estado de standby la ejecución de la aplicación y poder ver en detalle los valores de los objetos hasta ese momento. Detalles a tener en cuenta en general, bien, vamos a trabajar con estas dos ventanitas, como en algún momento habremos comentado, breakpoints y expressions, donde breakpoints o puntos de interrupción van a ser justamente estos puntos donde vamos a detener la ejecución del sistema en ese momento. Expresiones, donde vamos a poder justamente poder agregar y ver los valores de las expresiones en ese momento, cosa muy interesante poder ver en tiempo de ejecución qué valores hay dentro de una tupla, dentro de un string, dentro de cualquier objeto, poder saber exactamente qué valor tiene en ese preciso momento. En caso de que no tengamos ni expresiones ni puntos de interrupciones, no tengamos la ventanita, muy importante tener en cuenta estas opciones de aquí arriba, donde tenemos los distintos tipos de perspectiva. Aquí tenemos PyDev, si hacemos clic en PyDev tenemos el entorno que siempre hemos utilizado, y si hacemos clic en Debug tenemos justamente el entorno de debug, este entorno ya preparado para poder ver y trabajar con los puntos de interrupción, con los valores que vamos a tener en las variables, en los objetos, etc. En el caso de que no lleguen a ver alguna de estas dos opciones, haciendo clic aquí en Open Perspective, la pueden buscar y agregar directamente. Bien, pero la que más vamos a utilizar es Debug y PyDev. PyDev es lo que estuvimos utilizando desde el principio de las clases hasta el día de hoy, y Debug es un entorno, va a ser muy similar a PyDev, pero va a tener ciertas funcionalidades orientadas al debug. Bien, en el caso de que no tengan estas ventanitas que tenemos aquí, breakpoints y expressions, la agregamos desde Windows, Show View, y buscamos breakpoints y buscamos expressions, ¿sí? Las agregamos y ya las vamos a tener listas las dos para poder utilizar mientras debugueamos.
Entonces, vamos a ir al primer punto, que es buscar los módulos, los archivos. Vamos a buscar el código fuente donde queremos que la ejecución se detenga cuando se ejecute justamente esa línea. Se me ocurrió que una de las más interesantes es dentro de lo que es Socios Model, dentro del módulo Socios Model, detenernos cuando entramos en abrir conexión. Bien, cuando se ejecute la función abrir conexión, vamos a pedir que ahí por favor pare para poder continuar con la ejecución nosotros y poder ver los valores de cada uno de los objetos. Entonces, agregado nuestro punto de interrupción y podemos ver que justamente en breakpoints se ha agregado, bien, este punto de interrupción, está activado. Vamos a ejecutar el debug y vamos a ver si realmente para en abrir conexión y podemos ir viendo los valores de cada uno de estos objetos. Estamos en Socios Model, en el archivo Socios Model, pusimos el punto de interrupción en conexión, ¿sí? Lo voy a quitar, hice clic con el botón derecho, Remove Breakpoint, lo voy a agregar nuevamente, clic con el botón derecho, Add Breakpoints, ¿bien? Y vamos a ejecutar nuestra aplicación para ver qué ocurre. Detalle a tener en cuenta, no vamos a ejecutar ahora el run que hemos utilizado siempre, ¿sí? Vamos a utilizar ahora el debug. Gran detalle, porque si hacen clic en run no se va a ejecutar el debug y nunca va a parar. Nunca va a tomar en cuenta el punto de interrupción. Otro detalle a tener muy en cuenta es que la ejecución, por más que sea desde el debug, lo tenemos que hacer desde Socios View Window, que es la ventana principal, ¿sí? la que nos muestra justamente toda la parte de la VM con la entrada de datos. Dos cosas muy importantes entonces. Vamos a poner los puntos de interrupción en Socios Model, en este caso solamente en abrir conexión, dentro de la variable conexión, en la línea, mejor dicho, en la línea donde tenemos conexión, y en Socios View Window es donde vamos a ejecutar el debug. Recordemos tener a mano las ventanitas Breakpoint y Expression, la cual la encontramos desde debug. Bueno, nada, estamos en Socios View Window y ejecutamos debug. Ahí nos muestra que se está ejecutando el debug. Y vamos a hacer cualquier cosa, total, la idea es ver si llama a este método o no. Voy a buscar un socio cualquiera, socio 3, lo voy a buscar y fíjense que literalmente quedó todo congelado, hasta tenemos el cartel de not responding, está parado en esta línea. Vamos a ir al código, voy a hacer clic dentro del entorno de desarrollo y fíjense que no es casualidad, tenemos ¿sí? una llamada de atención en el punto de interrupción, la cual nos indica que está parado en ese punto, el cual todavía no se ha ejecutado. ¿Sí? Estamos parados aquí en conexión, pero no se ha ejecutado esta línea que tenemos aquí. Aquí es donde entran en juego estos 4 botoncitos. Bien, el primero, Resume o F8, podemos hacerlo desde el teclado. Lo que hace es ejecuta hasta el próximo punto de interrupción. Si no hay punto de interrupción, nada, es como si continuara y listo, y no pasó nada. Si hay un punto de interrupción antes de que termine la ejecución entre conexión, ¿bien? Y este punto de interrupción se va a detener, va a ejecutar todo lo que esté hasta llegar a ese nuevo punto de interrupción, pero ahí va a parar. Resumiendo, lo que hace este botoncito que tenemos aquí, que es el Resume o F8, va a continuar con la ejecución hasta que se tope con otro punto de interrupción. Luego tenemos estos 3 botoncitos que tenemos aquí, Step Into, Step Over, Step Return. Step Into o F5 lo que hace es entrar a una función si es que estamos ¿sí? sobre una función.
si estamos en una línea común y corriente, como puede ser esta, va a ejecutar la siguiente línea. Ahora, si estamos arriba de la función, va a entrar en esa función y va a continuar con la ejecución. Step over lo que hace es ejecutar esa línea indistintamente si es una función, si es un método, si es una línea simple o lo que fuera. O sea, ejecuta esa línea y continúa con la siguiente, que es la que más vamos a utilizar nosotros. Y con step return o F7 lo que hace es, si estamos dentro de una función, sale de esa función y continúa con la ejecución desde el punto de interrupción. Entonces, este lo que hace es ejecuta hasta el siguiente punto de interrupción. Este lo que hace es entra en una función, si es que estamos en ese momento arriba de una función. Este lo que hace es ejecuta la línea y va a la siguiente. Como comenté, es la que más vamos a utilizar, step over o F6. Y esta en caso de que necesitemos salir de la función, porque ya vimos los valores que necesitábamos, salimos de la función y continuamos con la ejecución. Tampoco lo vamos a utilizar mucho, como les comentaba recién. Precio y step over es una de las funciones que más vamos a utilizar. Y luego tenemos esta que es, bueno, cuando ya no queremos cerrar, queremos apagar, no queremos continuar con el debug, cortamos, ¿sí? Ya sería el stop, paramos todo. En este momento, ¿qué ocurrió entonces? Se está ejecutando esta línea, que es justamente el punto de interrupción que pusimos previamente. ¿Cómo voy a hacer para ir a la línea siguiente? Step over. Voy a hacer clic. Fíjense cómo va pasando línea por línea. Lo que ocurrió aquí es que al tener todo separado con distintos retornos de carro, deduce uno por uno lo que sería la línea completa y una vez que llegó a la última, ahí sí, desde un comienzo, va a ejecutar todos los retornos de carro que tengamos en el mismo. Entonces, es aquí cuando conexión se va a ejecutar. Y ahí está. ¿Bien? En este momento, conexión ejecutó toda esta acción y dentro de conexión tenemos todos los valores asignados en toda esta sentencia. Y aquí viene algo muy interesante que lo podemos trabajar desde las expresiones, que es justamente donde podemos agregar estos objetos y ver su contenido. Por ejemplo, voy a ir a expresiones, hago clic con el botón izquierdo del mouse y voy a agregar el objeto conexión. Voy a hacer clic en Add New Expression, voy a poner el nombre del objeto en cuestión, Enter, y aquí tengo el objeto con todas sus propiedades. Puedo ver con lujo de detalle, cada uno de los valores de todas sus propiedades. Cosa que cuando estamos trabajando en cosas más complejas es interesantísimo. Bien, perfecto. Bueno, ya se ejecutó conexión y es más, guardamos en la expresión el objeto, podemos ver todo su contenido y a medida que se va ejecutando podemos ver cómo van variando esos valores. Voy a seguir ejecutando para ver qué es lo que ocurre. Sigo con step over, el cual prestamos atención, es un print, el cual muestra por pantalla la conexión de la base de datos fue correcta. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a step over, hacemos clic, muestra todo esto por pantalla. Y ahora se va a ejecutar el return conexión, o sea que va a retornar al método, al objeto que lo llamó, la conexión. Este objeto que tenemos aquí, completo, así como está, lo retorna al método o función que lo llama. Vamos entonces con step over y fíjense que hemos vuelto, o sea, una cuestión de continuidad, en todo lo que es el debug, ¿sí? En la ejecución línea por línea, al método que llamó a este método, a la función que llamó a esta función. Como buscar socios por ID fue la función que llamó a abrir conexión, va a continuar con su ejecución y podemos seguir trabajando, podemos seguir viendo
todos los objetos con los valores que se vayan modificando, y más interesante aún, podemos agregar en expresiones dichos objetos para poder ver su valor en tiempo de ejecución. Ya que estamos aquí, vamos a continuar. Voy a seguir con step over. ¿Qué ocurrió aquí? En cursor guardó el objeto cursor, la llamada del método cursor de la conexión. En query va a guardar un string con un SQL. Aquí se pone muy interesante ver justamente en estos objetos qué valores se van seteando. En este caso es muy sencillo, pero a medida que vayamos trabajando con aplicaciones más complejas, podemos ir viendo cómo cada uno de los valores se va modificando a medida que vamos avanzando y se van asignando los valores, y podemos estar seguros y ver en tiempo de ejecución si nos equivocamos en un tipo de datos, si pusimos una coma de más o de menos, si estamos metiendo texto que no corresponde en un string y cosas por el estilo. Vamos a ver entonces cómo sería esto. Tenemos el query, ¿sí? Voy a ejecutarlo, voy a ir a la línea siguiente. Entonces, ejecutada esta acción, ejecutada esta asignación de este string, bueno, quiero ver el contenido, ¿sí? de este objeto. Por lo que lo voy a agregar nuevamente en expressions y aquí lo tengo. Entonces, al desplegarlo, puedo ver el contenido del mismo. Select ID socio, apellido, DNI, etcétera, etcétera. From, socio, where, etcétera, etcétera, etcétera. Que es justamente el objeto creado previamente. ¿Sí? Interesante esto, que lo podemos ver en cualquier momento de la ejecución de la aplicación. Esto no quiere decir que, porque estamos en este punto o porque estamos en el archivo socios model, cuando pasemos a otro archivo no vamos a poder ver más el contenido. No, esta expresión queda guardada, queda en memoria y podemos ver el valor en cualquier momento de la ejecución del sistema. Aquí ejecuté y guardé en el cursor la ejecución de la query con el ID que quiero buscar, ¿sí? Que tengo del socio en cuestión. Entonces, de curioso, vamos a ver qué guardó en socio. Bien, vamos a ver qué objeto generó esta ejecución. Estoy en socio y no le gustó. Es porque todavía no se ejecutó. ¿Sí? Está parado, pero todavía no está ejecutado. Pero está agregado, ¿sí? Le he agregado socio, pero claro, todavía no está definido, no existe ese objeto. Bueno, vamos entonces a ejecutar. Y ahora en socio debería, fíjense, ahora sí, en socio tenemos todos los valores guardados cuando ejecutamos fetch one del objeto cursor. Vemos que en el objeto socio guardamos una tupla con todos los valores, todo el contenido que nos trajo la ejecución de la query. ¿Sí? Lo tenemos guardado en este objeto socio y podemos ver cada uno de sus valores, cada una de sus propiedades y de sus valores. Fíjense, esto lo hemos visto en clase. Tenemos el método len. Recuerdan que nos devolvía el método len al llamarlo. Nos devolvía la cantidad de caracteres que tenía dicho objeto. La cantidad de objetos que tenemos, ¿sí? en la tupla. Entonces, según las propiedades, nos indica que hay 6. Si esto es correcto, tendríamos que tener, está bien, el primer entero, que vendría a ser el ID, el nombre, el apellido, el número de documento y cada uno de los valores que hacía referencia a si era familia numerosa y cuántos mayores de 18. Lo que va a hacer esta función es retornar
ese objeto. Bien, es esta tupla que generó gracias a la ejecución de esta query, que lo tenemos aquí, socio, lo va a retornar a la función que la ha llamado. Vamos a ver si esto es así. Voy a continuar. Importante, interesante también visto en clase. Cuando tenemos el try y el catch, el try y except, podemos ejecutar el finally. Bien, y aquí lo vemos realmente en ejecución, donde el mismo es llamado independientemente de que todo haya ido bien o mal. Bien, el finally va a cerrar la conexión, ocurra lo que ocurra previamente. Sería interesante ver cómo cierra la conexión, ¿sí? Podríamos entrar en este método y verlo puntualmente en ejecución. Para esto vamos a utilizar el step into, ¿bien? O F5, vamos a entrar, vemos que justamente llama a la función cerrar conexión y le da como parámetro el objeto conexión creado en un principio, cuando abrió la conexión. Vamos a ir paso a paso, cierra la conexión, si todo fue bien, va a imprimir ahora por pantalla la conexión a la base de datos cerrada de forma exitosa, etcétera, etcétera. Perfecto todo. Y va a retornar ahora el socio. Vamos al siguiente. Y luego, bueno, va a comenzar ya a realizar todo lo que es la parte lógica. En el caso si encuentra el socio, si no lo encuentra, si lo encuentra va a actuar en consecuencia retornando un objeto de tipo socio. ¿Sí? Aquí lo que hace es crear un objeto de tipo socio. ¿Con qué valores? Con cada valor del socio encontrado, pero dividiéndolo y tomándolo con cada una de las posiciones de socio encontrado. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar socio encontrado, lo vamos a agregar en la expresión y vamos a ver que tenemos justamente la tupla donde en cada una de las posiciones tenemos el valor del objeto. Lo que le damos como parámetro es la primera posición de socio encontrado, que sería el 3, la segunda de socio encontrado, que sería nombre 1, la tercera, la cuarta, y así con cada una de ellas, creando de esta manera un objeto, ¿sí? Un objeto de tipo socio, y lo estaríamos asignando en socio de vuelta. Vamos a ejecutar entonces esta línea. Ahí estamos. Si ahora agregamos socio devuelto a las expresiones para ver su valor, vemos que tenemos ya un objeto de tipo socio, ¿sí? Es un objeto de tipo socio con todas sus propiedades. Todas las propiedades que están creadas desde la clase socio, pueden ir viendo una por una, se respetan aquí con sus valores. Vamos a ejecutar el siguiente. Y luego ya empieza a hacer comparaciones desde la parte visual. Bien, ven aquí este socio view window, esto sería la vista, la cual no sería nuestra intención que se metan por estas aguas, no son necesarias, vamos a trabajar más por el lado del modelo, de justamente lo que es la parte de la programación, ¿sí? No tanto de la parte de la vista. Así que esto justamente no nos va a interesar, es algo que, bueno, quieran verlo ustedes por curiosidad, pero en mi caso entonces voy a hacer clic en resumir para que continúe hasta el siguiente punto de interrupción y vemos que va a setear los valores encontrados, los que estuvimos justamente debugueando, ¿sí? En los que estuvimos viendo. Estos valores los hemos visto en el objeto de tipo socio, en las propiedades. Ahora ya no los podemos ver más porque ya fueron liberados de memoria.
y que, bueno, su funcionalidad en este tipo de situaciones es espectacular. Esto de poder ver en tiempo de ejecución, dado un punto de interrupción, desde ese punto y a partir de ahí, paso por paso, los valores que va tomando un objeto. eh, Cuando estamos tomando posiciones de un objeto, como una tupla, donde le indicamos la posición 0, 1, 2, 3, cómo va guardando cada uno de esos valores y cómo podemos directamente tomar ese valor y desde cada una de sus propiedades ver cómo se van modificando también dichos valores en tiempo de ejecución. Visto esto, es nuestra intención que de ahora en adelante utilicen todo lo que es el debug, ¿sí? Cada vez que ustedes armen una función, pongan un debug, lo ejecuten, vean cómo funcionan, copien las expresiones, vean si realmente los valores que retorna, si los valores que está tomando son los que ustedes esperaban, que puedan testear. Y en consecuencia de esto, cuando ya vean que realmente tuvo la funcionalidad deseada, pues ahí den como finalizado el diseño de esa función. Esto, por supuesto, es una introducción. Es muy importante que se puedan instalar este ejemplo. Es muy importante que puedan realizar un debug de alguna función, la que ustedes quieran. Bueno, si quieren seguir paso a paso el ejemplo que les pasamos en este caso, pero es muy importante también que intenten ustedes realizar puntos de interrupción en diferentes secciones del código para ver cómo funciona y muy importante si el resultado de, de esta ejecución, de este debug que ustedes realizan, era el esperado. Bueno, como siempre, recuerden que estamos a su disposición y cualquier cosa que necesitan, se contactan con nosotros.